Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, a ver, lo primero referente al cuestionario, decir que eso, que esta semana y la que viene, conforme me envíe información, pues yo ya veré tranquilamente todos los resultados y ya os iré diciendo las notas, pero bueno, ya como os dije será eso, pues suficiente, suficiente, notable, bien o sobresaliente. Os dije que utilicéis el sentido común, es una máquina se puede equivocar. Por tanto, cuando algunas veces ponéis un punto, una coma o una respuesta más larga y os lo da como negativo, es porque el programa, yo no puedo ejecutar que todas las respuestas estén bien o estén mal. Tengo que verlas yo. Entonces, por eso un poco de cabeza, que es que no me sorprende muchísimo. Y tuve que hacer un vídeo aposta para ello. Y luego, en las últimas dos preguntas, a ver, yo puse que todo fuera positivo, pero es que también no os dais cuenta. El programa se equivoca y os da unas cosas como negativas. Entonces, insisto, sentido común, que creo que es lo que más falta os hace a día de hoy. Bueno, vamos a hacer un poco una planificación de lo que nos queda. Nos quedan aproximadamente 6 semanas. Vale, de estas 6 semanas vamos a hacer lo siguiente. Esta y 2 más, es decir, en total, las próximas 3 semanas vamos a hacer clase normal. Normal. La cuarta semana, que será la del, tengo que ver aquí apuntado, la semana del 1 al 5 de junio, haremos otro cuestionario, algo parecido, que ya he visto que es muy fácil, basado en los contenidos que hemos visto de preguntas, vídeos, algún tipo de trabajo, etc. Haremos un tipo de cuestionario muy parecido. No sé aún si será tipo Socrative u otra cosa que estoy investigando. No preocuparos que todavía tenemos casi un mes por delante para ello, algo más de 20 días. Así que bueno, que lo digo, que esa semana tendremos 3 semanas de clase normal, semana de cuestionario y luego la penúltima semana de clase, o la penúltima semana, pues yo le dedicaré un poco pues eso, a hacer recopilación de información, poner notas, responder las últimas dudas que tengáis. Y la última semana de todas, pues evidentemente esa ya no os mandaré nada, que es la semana del 14, 15 y 16 o así de junio. Esa semana ya nos mandaré. Pero vamos, que en total tenemos 6 semanas de clase en lo que nos queda. De clase en lo que nos queda. Bueno, a ver, en la última clase hemos visto principalmente tres cosas. Uno, las consecuencias de la guerra. Las consecuencias económicas, políticas y sociales que hay nada más terminar la Primera Guerra Mundial. Las diferencias que existen también entre cada uno de los países. Vemos que Estados Unidos crece, mientras que los países europeos están arruinados porque la guerra, el conflicto, se ha vivido principalmente en Europa, sobre todo en Francia, Bélgica, Inglaterra, parte de Alemania. Todos esos países están totalmente arruinados. Porque una guerra es como una pelea entre abogados. Si yo te demando a ti, tú me demandas a mí, tú tienes tu abogado, yo tengo el mío, el que pierde lo paga todo. Es decir, el que pierde paga su abogado, paga el otro abogado, paga todos los procesos económicos. Bueno, puesto aquí es el problema. Alemania ha perdido la guerra, Alemania le debe mucho dinero a todos los países, Alemania tiene problemas internos porque se ha arruinado fabricando armamento y con todo lo que supone esa economía de guerra que veíamos, que era poner a disposición del Estado todos los, todos los recursos que existen. Es decir, Alemania está caput. Francia también tiene muchos problemas económicos porque la guerra le ha pasado factura. Inglaterra también tiene muchos problemas económicos. Italia está totalmente devastada y arruinada económicamente. El único país que se ha salvado ha sido Estados Unidos. Ha entrado la guerra después, encima ha ayudado y cuando tú me prestas algo, pues ya sabes que hay que devolverlo y en este tipo de casos con interés. Por tanto, en 1519, 1520 teníamos una situación muy diferente. Países europeos arruinados, Estados Unidos en crecimiento. Esto suponía que la década de los 20 para Estados Unidos se convierte en los maravillosos años 20 o una década, en casi 10 años, de expansión, de crecimiento, los felices años 20. En inglés, The Roaring Twenties, que veíamos, en los cuales aparecían nuevos inventos, el desarrollo hasta de nuevos estilos musicales, una idea de vivir y de crecimiento sin fin, sin límite,
toda esta actitud de la gente también llevaba muchos problemas. Acordaros que era la especulación, la sobreproducción. Y mientras que había crecimiento, por debajo hay algo que también va aumentando y es los problemas económicos. Mientras que esa curva iba a tope, por abajo se estaba gestando un problema y era el crecimiento sin control, el crecimiento sin cabeza. Y todo eso tiene un día, un lugar y un momento muy concreto en el cual explota, que ya sabéis que es el crack del 29, de octubre del 29, en un lugar, en la bolsa de Nueva York. Se desploma la bolsa de Nueva York, el crecimiento económico en Estados Unidos, ¡pum!, se paraliza por completo. Los países europeos que dependen de Estados Unidos, porque Estados Unidos les prestaba dinero por las deudas que tenían después de la guerra, y Alemania, que también depende de Estados Unidos, porque Alemania le estaba prestando dinero a Estados Unidos para poder pagar todos los gastos que tenía, pues dejan de recibir dinero. Es decir, el crecimiento poquito a poquito que habían conseguido después de la Primera Guerra Mundial los países europeos, pues desaparece. De hecho, Estados Unidos, y luego primero en el 29, y los países europeos a los pocos meses, cuando ya llega la crisis y la depresión a Europa, se conoce, como veíamos, como la Gran Depresión. Yo os ponía la semana pasada, o la anterior, os ponía varias imágenes en las cuales se veía, pues uno, lo que era los felices años 20, donde la gente pues estaba contenta, de fiesta, bebiendo, despreocupada, supone una fiesta sin fin. Hay grandes películas sobre ello, una de ellas, la del Gran Gatsby, de Leonardo DiCaprio, que os la recomiendo que le echéis un vistazo. Luego ponía otras imágenes, una en la que se veía una cola de gente, pues todos de color, y de fondo, pues justo todo lo contrario, es decir, la vida americana, la maravillosa vida americana. Claro, era un cartel que hace referencia al crecimiento de los felices años 20, en cambio, como las minorías son las que primeras sufren el problema. En este caso era una cola de gente de color negro. Y luego la otra imagen era ya de la Gran Depresión más avanzada, en la cual ya gente que se ha quedado sin trabajo, ahí ya se veía que eran gente de color, perdón, gente blanca, está haciendo cola porque pone sopa gratis o un donut gratis, para poder llevar mejor la Gran Depresión. Pensar que el crack del 29 y la Gran Depresión supuso una pérdida económica que solamente se recuperó Europa con la Segunda Guerra Mundial, que también la veremos, sino esta semana la que viene. Supuso suicidio de la gente, supuso unos números de paro y un incremento del paro tremendo. De hecho, asusta cuando lo ves, porque si también comparas el mundo actual que está ocurriendo ahora, que también nos dirigimos a una depresión económica, pues tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Es decir, nosotros hemos visto en esta semana esas tres cosas. Por un lado, lo que era la crisis de posguerra, los felices años 20 y cómo esos felices años 20 acaban explotando en el crack del 29 y se lleva por delante primero a Estados Unidos y luego a las potencias europeas. La consecuencia que hoy vamos a comentar dentro del crack del 29 es la aparición de los totalitarismos, del fascismo y demás en Europa. Vamos a ver dos países principalmente, Italia y Alemania. Y la semana que viene veremos algo relacionado con la Unión Soviética y con España. Pensar que Italia, pese a que ha ganado la guerra en parte, porque Italia, acordaos que se había cambiado de bando en el año 16, pero Italia, en la conferencia de Versalles, que es donde se habían reunido para poner los puntos sobre las sillas, sobre la paz, pues Italia es ignorada, Italia no le hace ni mucho caso, y eso hace que Italia tenga un poco de resentimiento, un poco de rencor hacia los países europeos que dicen no han contado conmigo, no han tenido en cuenta que yo he estado ahí en el bando ganador al final. Eso por un lado. Y luego la crisis económica que lleva Italia en aquel momento. Y luego el otro país, lo veremos luego en otro vídeo más extensamente, tanto Italia como Alemania, es el caso de Alemania.
Alemania ha perdido la guerra, está arruinada, hay un periodo, se llama la República de Weimar, que es un periodo intermedio en la década de los 20, en la cual tiene que hacer frente a la crisis alemana más importante. Esta República de Weimar es un intento de salvar a Alemania, de tirar a Alemania con cambios políticos muy, bueno, pues de hacer ciertas reformas en Alemania. El problema es que la crisis es tan grande que eso hace que no funcione. Eh, Alemania está también endeudada, Alemania tiene muchísimos problemas, tiene que reconstruir gran parte de su industria, tiene que reconstruir gran parte de sus edificios. Y todo esto hace que tanto en Italia como en Alemania aparezcan partidos políticos o ideas políticas que prometiendo prosperidad, prometiendo mejora, prometiendo que todo va a cambiar para bien, pues en el caso de Alemania, de manera democrática, al final llega al poder Adolf Hitler, o en el caso de Italia, mediante un golpe de Estado, la gente lo apoye, tanto democráticamente como por la fuerza, y acaben haciéndose con el poder. Vamos a ver por lo que sería el fascismo italiano de Mussolini y por otro lado lo que sería el nazismo alemán de Hitler. Que todo esto al final acabará como parte del pensamiento fascista con lo que es el expansionismo, la intención de conquistar otros países, y cuando Alemania o Italia intenten conquistar otros países, esos países al defenderse comenzará la Segunda Guerra Mundial.